Hablaremos un poco de lo que es la Ley de la Educación 070 de Lino Signani y Elizardo Pérez, específicamente del título 4, que lleva por nombre Disposiciones transitorias, disposiciones abrogatorias y disposiciones finales. Disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias son mandatos o determinaciones que tienen tiempo específico de duración, ayudan a transitar de la anterior ley a la nueva ley, tienen un tiempo determinado y no dura para siempre. Primera, Observatorio de Calidad Educativa. En el plazo de 90 días, el Observatorio de Calidad Educativa adecuará su estructura y funcionamiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. Para esto hay un grupo, un observatorio de calidad educativa, que entre ellos trabajan varios pedagogos, investigadores con altos conocimientos que ayudan a dar propuestas nuevas para mejorar esta ley y también ayudan a la implementación y la observación. Como ya lo hemos dicho, tienen un plazo de 90 días para hacer esas cosas. Segunda, institutos, academias y escuelas de bellas artes. Los institutos, academias y escuelas de bellas artes de carácter fiscal existentes en el país pasan a depender del Ministerio de Educación según reglamento específico. Antes, dichas escuelas o academias de bellas artes dependían ya sea de una comunidad o de otros factores externos y ahora pasan a depender bajo reglamento específico del Ministerio de Educación. Tercera, institutos técnicos y tecnológicos. Los institutos de formación técnica y tecnológica de carácter fiscal, privado y de convenio deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley. Cuarta, universidades privadas. Las universidades privadas legalmente establecidas y en funcionamiento en el Estado plurinacional transmitirán en 180 días la jerarquización de la normativa que autoriza su funcionamiento en base a decreto supremo en concordancia con la Constitución Política del Estado, cumpliendo los procedimientos establecidos para el efecto. Quinta, formación complementaria de maestras y maestros. El Ministerio de Educación implementará programas de formación complementaria para maestros y maestros en ejercicios y egresados de los institutos normales superiores para la obtención del grado de licenciatura, equivalente al otorgado por las escuelas superiores de formación de maestras y maestros. Esto como nivelación para que todos los docentes tengan más acceso a una preparación o a un mejor desarrollo y estén al mismo nivel de otros sectores. Sexta, Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias. La Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias en actual funcionamiento cumplirá las funciones de Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, mientras dure el proceso de implementación según las prerrogativas en la presente ley. Séptima, Instituto Normal Superior Católico. Las y los estudiantes que a la fecha de la promulgación de la presente ley cursen estudios continuarán hasta su graduación en las mismas condiciones con las que fueron inscritas. El Instituto Normal Superior Católico concluirá con su funcionamiento con la graduación de la última admisión autorizada por el Ministerio de Educación. Octava, Instituto Normal Superior Adventista. Las y los estudiantes que a la fecha de la promulgación de la presente ley cursan estudios continuarán hasta su graduación en las mismas condiciones con las que fueron inscritos. El Instituto Normal Superior Adventista concluirá su funcionamiento con la graduación de la última admisión autorizada por el Ministerio de Educación. La séptima y la octava hablan de la educación
por así decirlo, ya sea religiosa o adventista. Esto implica que con esta nueva constitución o nueva ley, este nuevo proceso de cambio que ya hemos pasado, dejemos de lado las religiones y dejemos de ser cerrados con este tema. Novena, servicios departamentales de educación. Para este punto tenemos 4 incisos que los iremos estudiando. A. Los servicios departamentales de educación deberán adecuar y transferir su estructura institucional, administrativa y presupuestaria patrimonial del personal de las direcciones departamentales de educación de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. Inciso B. Los gobiernos departamentales transferirán a título gratuito el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de los ex servicios departamentales de educación a favor de los directores departamentales de educación. C. Los gobiernos departamentales transferirán a título gratuito el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de las direcciones distritales de educación a favor de los gobiernos municipales en donde corresponda para el funcionamiento de las direcciones distritales dependientes de las direcciones departamentales de educación. Los recursos inscritos en los gobiernos departamentales para el pago de haberes del magisterio fiscal deben ser transferidos a las direcciones departamentales de educación, en tanto éstas no cuenten con la capacidad técnica y operativa para administrar el presupuesto de las partidas respectivas, se ejecutarán bajo la administración del Ministerio de Educación. Inciso E. Los gobiernos departamentales transferirán las direcciones departamentales de educación los recursos económicos que financiaban gastos de funcionamiento de los servicios departamentales de educación. Novena, institucionalización. Todos los cargos y autoridades de los subsistemas y niveles del sistema educativo plurinacional deberán adecuarse a las estructuras de administración y gestión establecidas en la presente ley, a través de procesos de institucionalización de acuerdo al reglamento del escalafón y los reglamentos específicos en la concordancia a la Constitución Política del Estado. Décima primera. Escuelas de frontera, extrema pobreza e inaccesibles. Las escuelas de frontera son prioridad del Estado, tendrán carácter integral y recibirán atención en personal, infraestructura y equipamiento sobre la base de las políticas, programas educativos extraordinarios definidos por el Ministerio de Educación. Décima segunda. Planes y programas intersectoriales. Los planes y programas intersectoriales y articuladores relacionados con la educación y que constituyan prioridades en el Estado plurinacional deberán ser implementados por el sistema educativo plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada por su incorporación sistemática en los distintos componentes del sistema. Constituyen prioridades: educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la madre tierra y educación contra el racismo, y por último, educación en valores y ética. Disposiciones abrogatorias. Son aquellas que dejan sin efecto valor a un artículo y ese artículo ya no debe ser usado y dar paso y validez a este nuevo artículo, como en esta ocasión la Ley 070.
La disposición abrogatoria tiene un único aspecto que nos dice que se abroga la Ley 1565 de Reforma Educativa de fecha 7 de julio de 1994, la Ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones normativas contrarias a la presente ley, en tanto se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del sistema educativo plurinacional, se sujetará al marco normativo anterior a la promulgación de la presente ley. Prácticamente lo que tratará de decir es que la anterior ley 1565 de la reforma educativa ya no vale y que ahora esta es la única vigente y la única que se va a aplicar. Disposiciones finales. ¿Qué son las disposiciones finales? Son las que sirven para hacerlas a las leyes operativas y prácticas. Las disposiciones finales tienen dos. La primera, la presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación. Su implementación será progresiva mediante los decretos y resoluciones reglamentarias. La reglamentación será aprobada en las instancias que correspondan de acuerdo a lo determinado en la presente ley, en concordancia con la Constitución Política del Estado. Esto quiere decir que desde que se promulga ya funciona y ya debe de aplicarse. Segunda, la aplicación remunerativa del escalafón nacional y los aspectos salariales de la educación se ajustarán en marco a la política fiscal del Estado plurinacional. Esto ya se va más al caso de los maestros o educadores. Esto quiere decir que tendrán nuevas contrataciones de acuerdo a la nueva ley. Eso fue todo. Gracias por su atención.